Bueno, pues a ver si se puede grabar todo. Bueno, pues no sé si ya todo el mundo sepa, pero antes de comenzar con cuestiones más técnicas, yo soy Daniel, Daniel Castañón Quirós, estoy en el instituto, en el IMAS, y bueno, voy a estar dando esta materia que se llama Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Y, y bueno, lamentablemente por cuestiones de la pandemia y por la logística de la Facultad de Ciencias, no pudimos encontrar por lo pronto disponibilidad del salón. Entonces, bueno, había dos alternativas. Una es esta, que es la de hacerla en línea, y otra, hacer las clases en el IMAS en forma presencial, pero bueno, todavía no me han dado respuesta. Pero bueno, también una de las ventajas de darlas en línea, bueno, hay ventajas y desventajas, por supuesto, pero una de las ventajas para ustedes es que esta materia, pues se trata de métodos numéricos y, y parte del curso y parte de las tareas, e incluso de los exámenes, va a estar hecho en MATLAB. Entonces, ¿por qué es importante o por qué es útil para ustedes? Porque yo las clases, las clases en MATLAB las puedo hacer en la computadora, así como ahorita, compartir la pantalla, pueden quedar grabadas por si tienen dudas, y claro, y para las personas que estén presentes en línea, en tiempo real, a la hora que esté dando las clases, pueden preguntarme directamente. Está conectado Luis, Luis Eduardo Ibáñez, sí, hola. Él va a ser el ayudante, y en algún momento, no en esta semana, pero la próxima semana ya nos ponemos entre Luis y entre ustedes los estudiantes de acuerdo en cómo van a ser las asesorías. Bueno, las asesorías van a tener que ser en línea por lo pronto, pero ya empezaré a dar ejercicios y sobre todo tareas. Las primeras tareas creo que van a ser a mano, entonces tendríamos que ponernos de acuerdo, bueno, ustedes con Liz, qué días pueden verlo para darles la tarea físicamente. O incluso para los que puedan escanearla en PDF, enviársela a él y para que las califique y se las regresaría también en línea. Queda más bien la opción entre ustedes, los que están inscritos, si prefieren verlo físicamente y entregársela y recogerla, o si pueden escanearla y enviársela por mail. Bueno, bueno, por lo pronto, entonces voy a comenzar dando un poco, bueno, esta clase más que nada es esta hora de clase va a ser más que nada una introducción de lo que se va a ver en todo el curso, y si el tiempo permite, vamos a ver un ejemplo de cómo modelar un fenómeno, y vamos a ver de cómo podemos obtener de un modelo una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, pues bueno, voy a comenzar. Para que sea más fácil hacer el streaming, en estos momentos voy a apagar un poco, bueno, voy a apagar por lo pronto mi cámara, y así nos enfocamos más en la parte que estoy compartiendo, que es el pizarrón. Si tienen alguna duda, ya sea pueden hablar con el micrófono o con el chat, también estaré pendiente. Bueno, pues entonces nos enfocamos totalmente ya en el pizarrón. Ese es el tema del curso. Y bueno, según yo, bueno, leí el programa. Bueno, hay estudiantes, en esta materia, estudiantes de licenciatura de matemáticas y estudiantes de la licenciatura de matemáticas aplicadas. Yo estoy en uno de los requisitos que había puesto en la presentación del curso es el análisis numérico. Comúnmente esa se da, bueno, vi que se da en el programa de matemáticas aplicadas, y según yo se ve más que nada cómo se representa los números en la computadora o cómo se resuelven las matrices, bueno, los métodos directos de matrices, o cómo se pueden calcular las integrales. Si no mal estoy, es lo comúnmente que se ve en análisis numérico, y pues hice un requisito. eh, y bueno, si tiene alguien duda ya me puede preguntar.
de algún término que ustedes no conozcan, por supuesto, me pueden interrumpir y ya les explicaré lo que pueda. Bueno, para comenzar, ¿por qué qué se ve en este curso? En análisis numérico, en el básico, como dije, se da más que nada métodos pues, importantes, pero a fin de cuentas elementales. Y como el nombre de esta materia dice, nos enfocamos más a las ecuaciones que tienen solamente una derivada y una variable independiente. Por ejemplo, cuando las ecuaciones tienen varias variables independientes, entonces se llaman ecuaciones diferenciales parciales, que ese sería el siguiente curso que se da, que por supuesto es un poco, bueno, es más complicado. Y en este momento, bueno, solamente nos enfocamos en una variable independiente y por eso se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero en general, ya antes de ir con la teoría o con cosas más técnicas, voy a dar en los próximos 20, 30 minutos lo que significa el mundo de la computación científica. No sé si antes hayan escuchado ese término, computación. En un momento aparece en el pizarrón. Los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales ordinarias están dentro de la disciplina que se llama computación científica o cálculo científico. En general, ¿qué es computación científica? Bueno, como su nombre lo indica, se usan computadoras, es el uso de computadoras. Principalmente para resolver problemas que vienen de la ciencia aplicada y, y la ingeniería. En este curso nos vamos a enfocar más, vamos a tener un enfoque más que nada aplicado. La motivación viene, eh, todas las ecuaciones que vamos a ver vienen de algún problema real, en el sentido real de que viene de la ingeniería. Difícilmente vamos a ponernos a estudiar propiedades por puramente de la ciencia pura, por ejemplo. Sí se va a ver teoremas y lemas, pero en general lo que quiero que tengan más en cuenta ustedes es que todos los problemas que se va a estar resolviendo tienen una motivación de la ingeniería. En particular vamos a estar viendo dos disciplinas, bueno, dos tipos de problemas más que nada que son de la biología, pero más que nada de la física. Entonces, si en algún momento no tienen no tienen bien claro algunas leyes de la mecánica clásica, sería muy importante que, que me lo hicieran saber. Bueno, ahorita en un momento se fue la conexión del pizarrón. Ahorita lo vuelvo a poner. Ok. Volvemos con el pizarrón. Bueno, entonces estaba diciéndoles lo que es el cálculo científico. Otra importante objetivo del cálculo científico es obtener soluciones. Obviamente para resolver un problema se tiene que, más que nada que obtener una solución. Obtener soluciones de modelos
matemáticos que representan un fenómeno físico. Ok. Bueno, probablemente muchos de ustedes ya hayan llevado una materia de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias y parciales. Y bueno, a nivel licenciatura, comúnmente lo que se ve son métodos de resolución. Esto es métodos de resolución analítica que te dan una ecuación y comúnmente haces unas ciertas técnicas de integración o de derivación, comúnmente de integración, y te sale una solución, lo que se llama una solución, una expresión de la solución. En este sentido se llama una expresión de la solución analítica. Pero son casos muy particulares donde se pueden hallar soluciones analíticas. Comúnmente ya en casi todos los problemas reales, pues, son modelos donde comúnmente no se tiene la solución analítica, una expresión para la solución analítica, o peor, también hay modelos, lo que se llaman modelos no lineales, que veremos algunos, y comúnmente es muy complicado obtener solución analítica de estos modelos. Y por eso es que es importante estudiar cómo solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando los métodos numéricos. También hay también hay formas, por ejemplo, si tienen un software como Matemática o Maple, o si ustedes son capaces hay unos métodos que se llaman métodos algebraicos, álgebra simbólica, que también son muy complicados, donde sí puedes obtener una expresión analítica de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, pero comúnmente también puede llegar el caso que tienes una expresión analítica, pero es muy difícil de calcularla. Por ejemplo, si está con una integral al infinito, o sea, o funciones trascendentales, tal vez ustedes no conozcan mucho ese tipo de funciones. Eh, pero sí puede llegar sí se puede llegar al caso de que una persona o alguien puede tener la expresión analítica, pero ya saber un número en concreto de cuánto es la temperatura en cierto punto, es complicado obtener o hacer ese cálculo desde la expresión analítica. Yo creo que dentro del curso les voy a mostrar una, un ejemplo donde ni siquiera tener una expresión analítica sirve de mucho. Por eso es importante o por eso es estudiar los métodos numéricos. Y bueno, en general, entonces ese es el propósito del cálculo científico. Esos dos incisos más que nada. Seguimos. Bueno, ¿y para qué es importante el cálculo científico? ¿Para qué se usa? El ejemplo más común o el más fácil es cuando se va a diseñar, por ejemplo, un coche o una parte de un avión. Ese es el ejemplo más fácil de entender. Eh, por ejemplo, no es lo mismo que sale mucho más barato el diseño de un avión o saber cómo se comporta, por ejemplo, el movimiento de aire sobre el ala de un avión antes de construirlo. Ese es principalmente bueno, no principalmente, es el ejemplo más fácil de entender. Por ejemplo, para el diseño de, pues como he dicho, de aviones o de coches o de partes de alguna maquinaria, como ejemplo los engranes. Eh, Todas esas son como las leyes que gobiernan comúnmente esas partes mecánicas son mecánica clásica.
y todas esas expresiones se llaman, bueno, son modelos y esos modelos contienen ecuaciones diferenciales. Bueno, son ecuaciones diferenciales parciales, pero bueno, aquí estamos empezando con lo más básico, por así decirlo. También, bueno, algo más también famoso, como había dicho, y que de hecho vamos a ver, son problemas de ecología, de comportamiento problemas bueno, de ecología, como el comportamiento de ciertos depredadores. Eso es muy común. Seguramente algunos de ustedes se llevaron la materia de ecuaciones parciales, de métodos analíticos o ecuaciones diferenciales de unidades de métodos analíticos. Comúnmente esos ejemplos son muy comunes de ver. Aquí la diferencia es que los modelos van a ser un poco más complicados. Bueno, de hecho se llaman, este tipo de cosas de ecología o de biología se llaman dinámica de población, para ser un poco más formales. Eso también es muy común verlo en sistemas dinámicos, se han llevado ese tipo de materias. Incluso en algún momento fue como inició la teoría del caos y ese tipo de cosas, pero bueno, eso no lo vamos a ver aquí. Bueno, también es importante mencionar que las ecuaciones diferenciales también pueden ser determinísticas y estocásticas. Tal vez, bueno, sí, les voy a poner después un proyecto un poco más real, porque no es suficiente, por ejemplo, si tenemos una ecuación ordinaria que depende de un parámetro y no sabemos realmente el valor de ese parámetro, pero sabemos, por ejemplo, el rango, lo comúnmente que se hace es resolver la ecuación para diferentes parámetros dentro de ese rango y obtener la media. Se puede ver desde varios puntos de vista. De hecho, hay muchos tipos de escuelas o disciplinas. Está, por ejemplo, lo que se llama el movimiento browniano, pero eso es un poquito más complicado. No lo vamos a ver aquí, pero sí lo que vamos a ver es lo que se llama Monte Carlo, la simulación por Monte Carlo, que es simplemente darle valores a la variable aleatoria, que es, en este caso el parámetro es una variable aleatoria. Se obtiene la solución numéricamente y después se obtiene el promedio. Y se obtiene el promedio del comportamiento. Y para ciertos modelos con eso basta para saber la respuesta o el comportamiento. Y bueno, eso se los menciono porque sí es muy común hacer eso. Pero bueno, también hay muchos ejemplos, pero bueno, tampoco quiero llenarnos de tantas cosas. También una área importante es lo que se llama problemas inversos. También creo que en la licenciatura no se da mucho, creo que no se da para nada, no sé, pero los problemas inversos también son importantes, que es al revés. Yo te doy una solución o te digo cómo se comporta la solución de la ecuación y tú me dices cuál es el parámetro que te da esa solución. Eso se le conoce como el problema inverso. Espero me hayan entendido un poco para volverlo a parafrasear. Comúnmente los problemas tienes la ecuación ordinaria, diferencial ordinaria, y se obtiene la solución, ya sea analítica o numérica. Vamos a hablar que siempre va a ser numérica, pero también está del otro lado. Si sabemos que un cierto modelo se comporta con cierta ecuación diferencial ordinaria, pero tenemos el comportamiento de la solución, entonces el problema inverso te dice qué parámetro que están en la ecuación diferencial ordinaria te da esa solución. Y curiosamente, para resolver ese tipo de problemas también se tiene que resolver ecuaciones diferenciales. Esos son problemas muy comunes en el diseño también. Bueno, y también la más popular, para darles más motivación. Yo creo que hoy en día, si les gustan los videojuegos, la física de los videojuegos,
son ecuaciones diferenciales ordinarias. De hecho, aquí tengo un video en YouTube. A ver si, bueno, igual ahorita no lo puedo poner porque tengo el pizarrón. Pero comúnmente si les gusta jugar videojuegos o si alguna vez vieron cómo se hace jugar casi todo lo que tiene cuando hay dos objetos interactúan entre ellos, ya sea por choques o colisiones o simplemente que se muevan, esas se modelan con leyes físicas y esos modelos están hechos bueno, esos modelos tienen derivadas y se resuelven con métodos numéricos. Yo creo que ese es eh, el ejemplo, también uno de los ejemplos más famosos donde entran los métodos numéricos de las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces para hacer algo, es en general el cómputo científico o cálculo científico, y para terminar esta parte, voy a dar una definición algo más formal. Entonces, el cálculo científico es el conjunto de herramientas, técnicas y teóricas que se requieren se requieren para resolver modelos matemáticos de la ciencia aplicada. Y comúnmente se utiliza equipos de cómputo. Utilizando entonces eso sería algo más formal. Eh, para dar un ejemplo más concreto, antes de seguir con un poco, de darles una visión de lo que es el cálculo científico, voy a pasar a un ejemplo ya más concreto y a una ecuación más concreta. Más un momento. Ok, tenemos una nueva hoja. Ok, vamos a ir a lo que se llama la ecuación de calor. Aquí vamos a poner este ejemplo. Ejemplo. La ecuación de calor, bueno, se describe de esta forma. La derivada de, perdón. La derivada de X, la derivada de respecto a X multiplicando la función U igual a F, donde esta ecuación se debe en X01 y bueno, esta es la ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales, como ustedes probablemente ya saben, o si no, te los digo, las ecuaciones diferenciales necesitan ciertas condiciones, ya sea en la frontera o inicialmente. Aquí debo ser un poco más específico. Alfa y beta son números reales. Y alfa x es una función positiva. Y p de x puede ser 0 o positivo. Bueno, de hecho puede ser, bueno,
según yo puede ser también negativa, pero ahorita seamos un poco más estrictos y que sea positiva. Entonces, esto se llama la ecuación de calor. Comúnmente U es la temperatura. Función es una función es una función de X y comúnmente representa la temperatura. Comúnmente, estamos acostumbrados a que la temperatura se exprese en grados centígrados, pero comúnmente en cálculo científico la temperatura se expresa en grados Kelvin. Bueno, en Kelvin. Ser más un poco formales, U es una función de R a R. Y bueno, bueno, claro, ustedes no son realmente físicos, pero esta ecuación se utiliza mucho. También esta ecuación, vamos a ponerle ecuación estrella, eh, también se sirve para modelar cierto tipo de cosas. Para tener una idea, por ejemplo, esta es la función de temperatura, pero por ejemplo sería para el problema eh, como por ejemplo, puede modelar la temperatura en 1D. Por ejemplo, aquí sería X0, 1, o algo que está o sea, aquí lo que pues, se puede, para verlo más físico, puede ser una barra, pero la temperatura, una barra de aluminio, por ejemplo, pero la temperatura nada más depende de la coordenada X, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una viga. Y bueno, si nuestro modelo fuera un poco más realista, la temperatura debería depender de las tres coordenadas, ¿no? X, Y y Z. Pero, por ejemplo, si la barra es muy delgada, tanto en la coordenada Y y en la coordenada Z, sí se puede mover simplemente en 1D. Entonces, para ciertas aplicaciones o para ciertos, sí, o para ciertas situaciones, esta ecuación es importante. Como había dicho, comúnmente las ecuaciones diferenciales necesitan condiciones en la frontera o, o condiciones iniciales. Y como la condición está en 0 y 1, como se puede ver aquí, entonces se dice que es un problema de valores en la frontera. O en inglés, boundary value problem. Bueno, haciendo una pequeña pausa, es importante que ustedes, bueno, la bibliografía que recomendé está en inglés, solo hay un libro que está en español. En un momento me voy voy a comentar más sobre la bibliografía, pero sí es importante, bueno, como la bibliografía está en inglés y bueno, yo recomendaría más que se acostumbren, ¿no? A por lo menos a leer las cosas en inglés. Y bueno, y bueno, casi todas las abreviaciones que hago son porque se acostumbra a decirlas en inglés. En este caso es Boundary Value Problem, que es de boundary, la frontera, value, de valor, y problem, porque es un problema. Y bueno, entonces, por ejemplo, si alguien que haya tomado un curso de ecuaciones diferenciales para métodos analíticos, tal vez puede resolver esta ecuación, por ejemplo, si b de x es 0, ya de x es un número, ¿no? Entonces ahí no es muy difícil hacerlo. Pero, por ejemplo, si AX ya es una función complicada, por ejemplo, si es un coseno de X y B de X es una tangente o algo más complicado, eh, es algo mucho más difícil hacerlo analíticamente. También están bueno, no los vamos a ver porque es algo complicado, pero es importante que sepan que hay problemas que se llaman problemas multiescala. Por ejemplo, ADX, aquí ya más formalmente ADX se le llama, bueno, es una función de R a R,
pero se le llama, si estamos si estamos en la aplicación de la ecuación de calor, A de X comúnmente entonces se llama coeficiente de conductividad. mm, Conductividad térmica. Y bueno, puede ser que A de X, por ejemplo, A de X varíe mucho, por ejemplo, en este pequeño intervalo, pero sea casi muy constante en lo que sobra del intervalo. O las probabilidades multiscala vienen cuando A de X varía mucho a una escala muy pequeña o diferente escala de la que se está comúnmente discretizando. No lo vamos a ver porque es algo un poco complicado, pero es algo que se utiliza mucho en, en las aplicaciones, por ejemplo, de petróleo o geotérmicos. Creo que es importante, pierdo tiempo, bueno, no es que pierda tiempo, pero me gusta comentar este tipo de situaciones para que tengan, bueno, para que tengan la motivación, pero para que vean más que nada que sí vienen, todos estos problemas vienen de una aplicación y que sí se utilizan hoy en día. Eh, Como había dicho, comúnmente a veces los problemas son muy complicados, casi siempre son ecuaciones parciales que dependen tanto de de las coordenadas espaciales y del tiempo, pero bueno, de algún lado se tiene que empezar y por eso es esta materia de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, entonces pasando a otras cosas, ya terminamos este ejemplo, pero bueno, vamos a volver muchas ocasiones a este ejemplo. Eh, pero bueno, es importante hablar del el error de discretización. ¿Qué es el error de discretización? Por ejemplo, si fuéramos a resolver, una de las primeras cosas que hay que resolver de una ecuación diferencial ordinaria, en este caso, por ejemplo, la ecuación de calor, es que tenemos que discretizar el dominio. Por ejemplo, aquí el dominio simplemente es el intervalo abierto de 0 a 1 es el dominio. A ver, la ecuación de calor. Ese es nuestro dominio. El dominio comúnmente se le denota como omega mayúscula en griego. Es un conjunto abierto, pero comúnmente se le llama un conjunto continuo o un conjunto abstracto. Eh, Porque el abierto 0,1 realmente no se puede representar en una computadora. Lo comúnmente que se hace, como los números, por ejemplo, un número, por ejemplo, el número 1, bueno, no, es un mal ejemplo, pero por ejemplo, un número, un 1.15, por ejemplo, bueno, también es un mal ejemplo, pero un número irracional de esos números que no tienen una representación finita, de alguna forma se tienen que representar en la computadora y entonces se tienen que discretizar. Es lo mismo que pasa con el dominio. Entonces, el dominio 0,1, como por ejemplo, se hace lo que se conoce como un mallado. Entonces, esta es la representación continua y vamos a empezar a hacer el mallado, que son estos puntos discretos. Y entonces estos puntos es la representación discreta del dominio. Al final lo que vamos a obtener entonces, por ejemplo, vamos a denotar U de X como la solución analítica. Y como U sombrero, por así decirlo, U hat, como la solución discreta. Pero como es una solución, la solución discreta la obtenemos solamente en los puntos del mallado. Por ejemplo, aquí vamos a empezar, X0 es el primer punto, X1, X1, X2, etcétera, XY, y este sería XN más 1.
Entonces, al final, lo que se llama error de discretización es lo que se produce, pues como vilmente se dice, al discretizar el dominio. El error comúnmente se va a medir de nosotros, bueno, como es una ecuación ordinaria, comúnmente el error se mide con el valor absoluto entre los valores en el punto. Aquí me equivoqué. Sería U de X. Bueno, este sería el error absoluto, pero también se puede conocer, bueno, ustedes, bueno, supongo que ya conocen el error relativo, que es el error absoluto. Y el error relativo comúnmente es dividido entre U de X, sí. Si X no es, si este valor no es cero, ¿no? Suponemos que esas son las principales medidas del error. Y bueno, tarde o temprano también vamos a obtener estos números, ya sea directamente usando la expresión de la solución analítica, pero claro, no siempre tenemos conocimiento de la expresión analítica, y entonces es donde entra más la teoría. Cómo estimar el error del método, o en este caso, perdón, el error de discretización. Siempre vamos a estar hablando de los errores tanto absolutos o relativos y de la estimación del error. Bueno, quería ver un ejemplo, pero no creo que vaya a dar tiempo. Eh, voy a terminar de compartir la pantalla del pizarrón. Y quiero mostrarles unas cosas ya en la computadora. Solamente denme unos segundos para quitar la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Bueno, pues no, al parecer nadie tiene preguntas. Y ahora voy a compartir mi escritorio. Y bueno, no sé si todo el mundo leyó, pero aquí tengo la presentación. Bueno, aquí está la presentación que está del curso que está en, eh, en ciencias. Bueno, en la página de la facultad. Y bueno, obviamente todo el mundo bueno, casi todo el mundo, o al menos los que se conectaron, sí pudieron darle clic a este link, pero es importante que tengan en cuenta este link que dice la página del curso, el curso se encuentra aquí, que los lleva a, pues ahora sí que a la página que está en mi website. Y por ejemplo, aquí voy a estar poniendo los ejercicios y las tareas y también los links de los videos que voy a estar compartiendo, o más bien los videos de las clases. Y por lo pronto, por ejemplo, lo único también que hay es este PDF, que bueno, también es simplemente la presentación, pero al final ya viene la bibliografía. Este libro, el único que sé que está en español es el Burden and Fires. Ese es un libro es un poco popular, bueno, famoso. Y seguramente lo pueden encontrar en español en la biblioteca de la facultad. Si no, también a través de la UNAM les voy a pasar el link para obtener estos libros que están aquí. Es lo que quería decirles. Que bueno, pero lo importante, bueno, les mostré este PDF, pero también es importante que tengan en cuenta esta página, este website, porque es donde voy a estar poniendo todas las tareas y ejercicios. También por último, sí, quería mostrarles un ejemplo perdón,
un ejemplo de, había dicho que otra aplicación de las ecuaciones, de los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales, es como había dicho, la física de los videojuegos o la física, sí, en este caso vamos a poner los videojuegos porque puedo ser más general. Por ejemplo, en este video de YouTube, lo que hay es esto que se ve en color, lo voy a poner en grande. Esto que se ve en color son partículas, son pequeñas partículas, o bueno, bueno, son esferas que modelan partículas. Y lo único que va a pasar, ahora está en pausa, pero cuando le ponga play, van a ver que todas se van a caer, como pasa en la vida real, si tienes varias pelotas, y van a interactuar entre ellas. Entonces, lo que hace esta simulación es que calcula bueno, por supuesto hay un cierto modelo de mecánica de partículas o incluso de cuerpos rígidos que va a moderar las colisiones, o sea, cómo chocan unas entre ellas y después qué velocidad y qué impulso, bueno, qué impulso van a obtener y después qué velocidad debido a a estas interacciones. Pero lo importante que yo quiero que recuerden es que lo que está dentro de ahí son métodos numéricos. Tanto, bueno, en este caso puedo decir que son nada más ordinarias lo que hay porque, bueno, ahorita no lo vimos, pero tanto en la presentación y casi muchos ejemplos, casi el 80% son ecuaciones de condiciones iniciales. Eso significa que la derivada independiente es el tiempo. Y entonces la condición inicial del tiempo es el tiempo inicial o la posición inicial y la velocidad inicial y la aceleración inicial. Creo que lo clave aquí, la palabra clave aquí es la palabra inicial. Bueno, pues por ejemplo le pongo play y empiezan a interactuar, hasta incluso empiezan a interactuar con la frontera o con este caso las paredes del cubo. Y todo eso como es una simulación en el tiempo, es una ecuación de diferencial binaria con condiciones en el tiempo. Bueno, bueno, aquí creo que está en pausa. Y bueno, ya igual igual a rato les paso en la liga, en la página del curso. No sé si tengan bueno, faltan 10 minutos, pero si tengan una pregunta, ahora es el momento. Si no, si no queda más, pues, pues sería todo por hoy. Me faltaron muchas cosas, pero creo que sería más, perdón, voy a dejar de compartir la pantalla. Me dejaron más, como dije, me faltaron más cosas, pero creo que sería mejor que comencemos con más calma las próximas clases. Bueno, el viernes por lo pronto. Si en algún momento ustedes prefieren, bueno, somos pocos, pero yo había solicitado una, bueno, como estas son cosas más logísticas, ya voy a pagar la grabación.